Ok, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Somos Biblioteca Humana. Les habla Heiner Mata Orozco y recordemos que somos un espacio digital para conocer historias de vida. Somos un espacio digital de diálogo y de tolerancia para compartir historias de vida como libros humanos. Y hoy nos acompaña un libro que es de sumo interés debido a unas problemáticas muy reales que vivimos en nuestro país. Este libro se titula Organicemos la rabia para que sea posible la vida. Nos acompaña y está con nosotros una mujer que encarna un proceso comunitario en defensa del río Cauca. Ella es socióloga de la Universidad de Antioquia, ambientalista, feminista y además es vocero del movimiento Ríos Vivos. Con ustedes, Isabel Zuleta. Te damos la bienvenida, Isabel Zuleta, a este espacio con nosotros. Muchas gracias por concedernos esta oportunidad de explorar tu libro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Y qué bueno es saber de esas iniciativas como Biblioteca Humana y estos libros vivos. Ok, bueno, vamos a empezar conociendo, poniendo de manifiesto aquí a los que nos escuchan, que tú, como decimos folclóricamente, en carne propia, has vivido el flagelo del desplazamiento. Quiero que empecemos contándonos cómo esta situación de desplazamiento te impulsó a este trabajo social y ambiental que llevas a cabo en Ríos Vivos. Bueno, el desplazamiento forzoso implica un desarraigo y ese desarraigo es un profundo dolor que se genera en las poblaciones, en las personas, en los niños y niñas que tenemos que salir de nuestro territorio en donde tenemos nuestros sueños, nuestros amigos, nuestras esperanzas, la relación con la naturaleza, la relación con el medio que nos rodea. Y eso es roto de manera abrupta, como si el ser humano no necesitara un territorio en concreto, casi como si fuera posible llevarnos de un lado para el otro sin importar lo que eso genera en nuestro ser. Entonces, bueno, ese sentimiento de desarraigo que está en más de 8 millones de colombianos y colombianas, ese sentimiento que además no se puede devolver en el tiempo, son años que te quitan de esa relación con tu entorno, con tus vecinos y vecinas, de esa construcción de tejido social, pues ha quedado ahí y hay que encontrar maneras de tramitarla. Este pueblo colombiano no le ha dado el tiempo a tramitar ese desarraigo. Se ha pasado además de generación en generación, los hijos y las hijas de esos pueblos desarraigados han nacido sin ese territorio, por eso es que muchos sienten que las ciudades no son territorio. Y es precisamente porque no han resuelto esa relación con su entorno. El movimiento surge precisamente para decir no más desarraigo. Vemos una nueva amenaza, ya no de actores al margen de la ley, como los grupos paramilitares, las guerrillas, el mismo ejército, la policía, em, y otros grupos, sino que hoy es un megaproyecto minero energético, un proyecto al que le llaman de desarrollo. Vemos esa amenaza ahí, empiezan a hacer desalojos forzosos, que es una forma de legalizar el desplazamiento forzado, que a nivel internacional incluso se llama desplazamiento por el desarrollo, pero que en Colombia se ha ocultado y que le lleva a uno a decir no más, no podemos estar de un lado para otro, no podemos estar siempre tratando de volver a empezar la vida, porque cuando a uno le desarraigan, uno trata de volver a empezar, es el principio como de la sobrevivencia, de la resiliencia, de tratar de seguir adelante, de buscar otras formas de estar en ese nuevo sitio, aunque siempre con la esperanza de volver. O sea, el desplazado siempre tiene esperanza de volver al sitio de donde fue arrancado y eso hace que sea distinto a la migración, porque se arranca por la fuerza, no es una decisión como
Yo decidí migrar por cuestiones económicas, por cuestiones educativas, por buscar otros horizontes o simplemente por ser andariego, a buscar, a conocer, me fui de viaje a conocer. Eso no es el desplazamiento. El desplazamiento y el desarraigo es cuando te arrancan por la fuerza. Y lo que dice el movimiento es que queremos permanecer en el territorio, pero permanecer con dignidad, que le permitan al campesino, a la campesina, al barequero, al pescador, al cañonero, quedarse en el territorio, no estar más de un lado para otro. Correcto, sí, nos ha hecho mucha falta entender que estos sucesos de desplazamiento no solamente se han venido dando por lo que tradicionalmente hemos entendido como un conflicto armado, sino también, como tú nos dices, estos proyectos escondiendo detrás de palabras de eufemismos han generado estas situaciones. Isabel Cristina, mira que aún también tenemos una conciencia muy precaria de por qué preservar los ríos, de por qué preservar el ecosistema. Creemos que lo único importante es el agua, por supuesto, lo es. Creemos que preservamos el río para contar siempre con este recurso, pero no nos hemos todavía puesto a dimensionar que todo río tiene además un entramado social, cultural, económico. Quisiera que tú nos explicaras en el caso del río Cauca cómo es ese entramado político, social, económico que hay en el territorio del río. Bueno, efectivamente, las poblaciones en Colombia nos hemos conformado, nos hemos agrupado, hemos decidido habitar el territorio alrededor del agua. Colombia está construido alrededor del agua. Así las ciudades y las grandes concentraciones humanas le hayan dado la espalda al agua, todas las grandes ciudades en este país se han construido alrededor del agua, del río Bogotá, del río Medellín o río Aburrá, porque realmente no es río Medellín. Em, el río Cali, pero también lo atraviesa, la ciudad de Cali la atraviesa el río Cauca y les han dado la espalda porque lo han vuelto los ríos de desecho, de desechar lo que les estorba, lo que sobra a esa población, porque han encontrado otra fuente hídrica de donde alimentarse, de donde obtener el agua. Entonces, Colombia, el río Cauca y el río Magdalena atraviesan de sur a norte eh, las grandes poblaciones, en una más de 10 millones, más de 12 millones de personas en la cuenca del río Cauca y sobre la cuenca del río Magdalena y todos sus afluentes, podemos decir que sobre estas dos cuencas está la gran parte de la población colombiana. Es decir, dependemos del agua, somos gente de agua a pesar de que se ha venido olvidando. Y el mejor determinante del estado, de ese ecosistema hídrico que está desde su nacimiento hasta la desembocadura, es el estado de bienestar de esa población, de esa gente del agua, que guarda estrecha relación no solo para obtener agua de allí, para sus necesidades básicas, para cocinar los alimentos, para bañarse, sino para obtener los alimentos. Entonces, la gente de agua obtiene sus alimentos del agua, obtiene el pescado, obtiene la proteína, pero además los animales alrededor de esa fuente hídrica beben de esa agua y también obtienen alimentos de esa agua. Es decir, el agua no es solo como porque la vemos ahí superficial, sino que depende de ella los humanos que estamos alrededor, otros animales que están alrededor, pero además las plantas, además los árboles, además el recorrido que hacen los ríos por estas tres cordilleras, eh, está determinando casi en dónde se conformaron las ciudades. No es al contrario, no es como el humano determinó el recorrido del río, no. El recorrido del río determinó las concentraciones humanas, determina qué puede hacer y qué no puede hacer el humano. La pesca
industrial está determinada por la formación geográfica, porque a los grandes cañones no se puede entrar con grandes carreteras, es mucho más costoso, es mucho más difícil, y entonces por eso la pesca industrial está en zonas donde las carreteras tienen fácil acceso, en zonas más planas, en donde, digamos, se puede acceder de manera más fácil y se puede desarrollar ese tipo de pesca comercial. Pero en zonas donde no es posible eso, no quiere decir que no haya pesca. Es que la pesca es para la subsistencia, no para la comercialización. Y eso determina el quehacer, digamos, de esa comunidad pescadora. Pero también hay otras comunidades, las comunidades barequeras, que esperan la cosecha del río, que esperan esa relación que además es espiritual con el río. Hay muchas maneras de relacionarse con los ríos. Como fuente de desecho, como lo están utilizando hoy ciudades como Cali, como Yumbo, como Bogotá, como Medellín, que utilizan los ríos como fuente de desecho, como fuente de vida, que utilizan los ríos entonces para obtener de ahí el acueducto, el agua, eh, pero también los alimentos para regar las tierras, para poder producir alimentos y como fuente directa de alimento como es el pescado y como son otras especies que podemos consumir de allí. El río, los ríos además atraviesan la vida. Los ríos determinan además la evaporación de esas aguas que también determinan el clima. Esos ríos y la cuenca como tal, no solo el agua superficial, el agua que vemos, sino los manglares, las ciénagas, las lagunas, todos los ecosistemas del agua, el agua subterránea y el agua concentrada en nuestros páramos. Todo eso que llamamos la cuenca, que confluye todas las formas de agua que tenemos en nuestro planeta, pues además tiene que ver con el clima. Y cuando hay deforestación, cuando hay procesos erosivos de las riberas del río que no pueden contener ese rayo de sol que entra y evapora entonces el agua, y entonces empieza a secarse el agua, pues está una afectación no solo para los humanos, que dependemos de esa agua, así sea para nuestros desechos, pero dependemos del agua, porque si no, ¿qué hacemos con los desechos? Hoy la mayoría de los municipios de Colombia no tienen petar eficientes que puedan tratar esas aguas y decir, tenemos algo que hacer con los desechos. No, no se tiene en Colombia. Se tiene la política, pero no se cumple. O sea, no tenemos nada, porque sin cumplirla, pues está de adorno. Y esa gente del agua también está ahí para protegerla. No es cierto que porque haya gente implique un daño a la fuente hídrica, implique un daño a la cuenca. El problema no es la gente que está ahí, el problema es qué tipo de gente está ahí y qué hace la gente que está ahí. Los pescadores, la gente de los páramos acostumbrada a vivir en los páramos, no está dañando el páramo, encuentra manera de coexistir con ese ecosistema. Entonces el problema no es la gente, sino lo que hace la gente, el modelo de ocupación de esa gente es lo que puede dañar o proteger ese ecosistema. Y bueno, hay unas gentes que nos estamos organizando para defender esa forma de vida, para defender que los ríos sean libres, que los ríos sean protegidos, que las aguas del país sean protegidas. Eh, ¿Por qué? Porque de eso depende la vida, básicamente, de las comunidades. Correcto, así que la afectación es mucho más compleja de lo que nos imaginamos. No solamente tiene que ver con el agotamiento del recurso, sino con la afectación y el deterioro de un tejido social que se ha venido construyendo en torno a estas prácticas territoriales sobre el río. Bueno, Isabel Cristina, a veces los medios de comunicación, en particular en nuestro país, se vuelven una barrera en tanto que no es clara o transparente la información de situaciones que están aconteciendo en la vida real. Tú eres de esta región de Ituango, del gran proyecto de hidroeléctrica Ituango. ¿Tú conoces más a fondo cuál ha sido la afectación de este complejo tan de ingeniería? ¿Tú conoces más cuál ha sido esa afectación sobre el territorio del río? Quisiera que por favor nos describieras un poco más cómo ha sido esa afectación. Bueno, eso es una afectación enorme, reducirla es complejo, pero decir que afecta
todas las dimensiones de la vida. O sea, un proyecto de eso afecta el pasado, el presente, el futuro, afecta las posibilidades de existencia, cuestiona que se pueda existir en ese sitio. No hay condiciones para la vida en un territorio destruido. Mm, Ni siquiera adaptándolas, digamos, forzando esa adaptación, es complejo, es muy difícil en territorios tan afectados como lo que hace el megaproyecto. Una de esas afectaciones es la incertidumbre. Y a veces se considera como que eso es una cosa abstracta, como que la incertidumbre no podemos decir eso con qué se coge. Bueno, la incertidumbre es no saber qué va a pasar con tu vida. Y así es muy difícil vivir. O sea, el ser humano está lleno de proyectos, entonces yo, si estoy trabajando, estoy ahorrando para comprarme una casa. Está lleno de esperanza. Entonces tengo la esperanza de que este país se transforme y mis hijos y mis amigos puedan vivir en un país distinto y entonces trato de apoyar en una biblioteca, trato de ayudar a que esto cambie. Pero eso es sobre la certeza de que no me voy a morir, ¿cierto? La certeza en el sentido de lo posible. O sea, yo quiero vivir tantos años y todos decimos, bueno, ¿cuántos años te proyectas tú vivir? Yo quiero vivir hasta los 60 como mínimo. Hay otra gente que quiere vivir hasta los 100, hay otra que dice, bueno, yo me proyecto mi vida a tal tiempo. El problema con un megaproyecto es que no se sabe qué va a pasar con tu vida, porque en todo momento estás en riesgo, porque hay un riesgo real de que esa represa se venga abajo, de que haya un colapso, de que haya una avalancha, de que hayan derrumbes, de que no sabes si tu casa puede estar ahí por mucho tiempo porque te van a evacuar por el riesgo que estás. Entonces, el principal riesgo que nosotros decimos es la incertidumbre. El valor de la tierra, el valor de la propiedad, todo lo que puedes soñar, como decir, si voy a cultivar café, un cultivo de café que yo lo empiece a sembrar o de cacao, cultivos de largo plazo, pues voy a tener que esperar mínimo 3 años o 5 para que me empiece a dar frutos. Y si yo no sé qué va a pasar con esta tierra, ¿cómo hago para cultivarla? Si yo no sé qué va a suceder mañana. O cultivos cortos, de 4 meses, de 3 meses, el cultivo de frijol, el cultivo de maíz, el cultivo de yuca, de 9 meses. Yo necesito el tiempo, proyectarme en el tiempo para poder sembrar comida. Pero si en cualquier momento abren la compuerta y se lleva mi cultivo y yo no sé cuándo la van a abrir, yo no sé por qué la van a abrir, yo no sé si me habían avisado o no, ¿cómo hago para cultivar? Para tener la esperanza de que ese cultivo va a llegar a un término para yo poder comer. Entonces, para nosotros el principal efecto es la incertidumbre, porque antes teníamos la incertidumbre del clima, es decir, no sabíamos si iba a haber un invierno muy duro o un verano muy duro, pero por lo menos había la certeza de que habían ciclos, de que después del invierno llega el verano y que después del verano llega el invierno, ¿cierto? Y entonces la cosecha se perdió, pero voy a volver a sembrar porque es posible que este año no sea el invierno tan duro, no sea así. Y entonces se queda la gente sin saber qué hacer con la vida. Eso es el principal impacto, porque la cosecha se pierde y es posible recuperarla solo si yo tengo la esperanza de que la cosecha va a dar, de que me van a devolver mi tierra, de que me van a devolver la casa, de que me van a reparar en algo. Hoy no ha pasado eso, no hay reparación integral. Los muertos, los desaparecidos, las fosas comunes, los cementerios, los actos espirituales, los sitios de memoria, las escuelas, el hospital de Puerto Valdivia, los sitios de recreación, los sitios de esparcimiento, los sitios de ocio, de espiritualidad también, todo eso se pierde con un megaproyecto. Entonces, por eso decimos es que se pierde la vida, es muy difícil sostenerse allí cuando hay una afectación tan profunda. Y encima, pues se pierden los medios de vida y de subsistencia. Entonces, ya no tengo el pescado, ya no puedo cultivar, ya no tengo trabajo, no puedo ir a otro lugar para seguir viviendo. Entonces, se vuelve una sobrevivencia del día a día porque no puedes casi proyectar, casi del día a día del rebusque cotidiano que se da mucho en las ciudades, pero ya se traslada al campo con un megaproyecto como estos.
Incertidumbre que hace que sea muy difícil la vida. Es por eso que el título de tu libro es Organicemos la rabia para que sea posible la vida. ¿Cómo es eso de la rabia? ¿Cómo es esa actitud de organizar la rabia para enfrentar esta incertidumbre que deja este megaproyecto? Bueno, organizar la rabia es eso, da mucha, la incertidumbre se traduce en rabia. ¿Por qué? Porque nos hace sentir impotentes. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Es que yo no puedo con esto. ¿Cómo puedo yo contratar a un geólogo, un ingeniero, vaya arregle esa montaña en el daño que le hicieron? No tengo manera. Ningún campesino, ningún pescador tiene manera. Entonces, organizar la rabia es juntémonos para que sea posible hacer esas exigencias a quien corresponda. Nosotros no podemos, pero sí tenemos derecho a que nos den respuesta. Organizar la rabia se trata de que esa juntanza tenga planeación, tenga proyección de largo plazo. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida mañana, pero sí sabemos que necesitamos para que nuestra vida tenga futuro. Eso sí lo sabemos. Y entonces nos juntamos para diseñar acciones de reivindicación de derechos. Nos organizamos para que esa reivindicación de derechos no solo tenga trascendencia en las instituciones, en los organismos del Estado, del gobierno, del ejecutivo, del legislativo y del judicial, sino que además sea una constante. Porque lo que pasaba era que la organización era salgamos a protestar ya y pasado mañana no había nada. ¿Cómo seguimos? Y no, nos sentaban en una mesa, se paraban de la mesa y otra vez desde cero. Entonces, a organizar la rabia le decimos organizarla para largo plazo, porque ya sabemos que no nos van a dar respuestas en la inmediatez, que no sirve una sola protesta, que necesitamos salir una y otra vez, bloquear una y otra vez, hacer plantones una y otra vez, hacer actos, eventos, reivindicaciones una y otra vez, insistir y persistir, porque lo que ellos quieren es que perdamos la esperanza. Justamente eso es lo que más les conviene. Entonces hay que organizar y esa rabia no nos puede destruir. Esa rabia nos tiene que servir para concretar acciones, para conformar estructuras organizativas cohesionadas. Lo que ellos han destruido, recuperarlo, juntarnos en torno a esos objetivos, porque si no la vida no es posible. Esta incertidumbre no hay manera de sostenerla en el tiempo. ¿Y qué es eso de que nos organizamos para que la vida sea posible? Porque es que nos están matando y eso es concreto, nos amenazan todo el tiempo, nos están judicializando. Entonces necesitamos un abogado que nos proteja, que nos ayude y nos vaya y nos saque de la cárcel por salir a protestar. Un abogado es muy difícil conseguirlo para una persona, pero ya para un colectivo cuando nos estamos juntando, vengan, ayúdenos. Abogados solidarios, que es que esta causa es importante. Nosotros no salimos a las calles porque queremos. Nosotros no bloqueamos una vía porque queremos, no es porque nos toca, porque necesitamos llamar la atención para que no nos sigan haciendo esto. Y eso nos ha cuidado. La única manera que hemos encontrado para que se reduzca la violencia en contra del movimiento es organizándonos. Para que no nos maten es organizándonos. Para que sea posible que nos den algunas cosas mínimas que tienen que hacerlo por los derechos que tenemos es organizándonos. Así sea un mercado, así sea un albergue, por las tragedias que vivimos cada rato que necesitamos albergues, por el desplazamiento, por las evacuaciones, por la emergencia, por todo, necesitamos estar organizados para que nos den un albergue, para que haya posibilidad de vivienda, de una tierra en donde estar. Por eso decimos, nos tenemos que organizar, porque si no de manera aislada, nos matan, nos desaparecen, acaban con los cultivos y nadie siquiera se da cuenta. La vida no vale nada en tierras tan afectadas y empieza a adquirir sentido cuando nos organizamos. Empieza a decir, es que aquí hay gente, existimos, y eso solo se hace de forma organizada. Ok, muchas gracias. Bueno, yo he visto que hay un concepto tuyo que es muy reiterativo, es muy importante, es el concepto de conocimiento territorial. Parece que esta intervención humana sobre la naturaleza siempre tiene un apoyo
epistemológico desde la ciencia, ¿no? Un conocimiento científico. ¿Cómo podemos entender que a veces este conocimiento científico puede entrar en conflicto con el conocimiento territorial? ¿Qué es el conocimiento territorial y cómo entra en conflicto con el conocimiento científico para entender mejor estas coyunturas? Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, el conocimiento no está desprovisto de intereses, que quien paga pone las condiciones. Y no quiere decir que por ser conocimiento o por ser científico, entonces no tenga intereses. Y eso se puede demostrar fácilmente. Es decir, yo, por más que el laboratorio que va a analizar la muestra de agua esté certificado y tenga toda la credibilidad del mundo, pues el que toma la muestra decide dónde tomarla. Si antes del vertimiento de aguas residuales o después del vertimiento de aguas residuales. Y ya eso va a determinar el resultado, el lugar de toma de la muestra. Entonces, no por ser científico técnico está desprovisto de esos intereses. Por supuesto que tienen esos intereses y lo que nosotros estamos diciendo es que eso sea transparente para que cuando se vaya a tomar la muestra, ese personal de esa empresa que le están pagando para tomar la muestra vaya acompañado de la comunidad que está interesada legítimamente en que eso tenga rigor y que salga la muestra de acuerdo a lo que nos está afectando en la comunidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que dejen esa pretensión de neutralidad porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Y cada que hay pretensión de neutralidad en la ciencia está a favor del poderoso y en desmedro del oprimido. Entonces, cuando hay esa simetría de poder, el que se plantee neutral siempre se va a plegar al poderoso, no al que está en condiciones de inferioridad. Eso hemos tratado de decirlo, por supuesto, con respeto con los estudiosos, pero les hemos dicho es que quien paga pone las condiciones. Entonces empecemos a mediarlo. Y lo otro que les hemos dicho es el conocimiento ancestral, el saber sobre el territorio, el reconocer ese territorio, el heredar ese conocimiento. Que me lo transmiten mis abuelos y a ellos se lo transmitieron sus antepasados. Ese conocimiento también es importante y es un conocimiento que aunque sea empírico, no científico, técnico y descrito según un método, pues ese conocimiento tiene la validez que del otro conocimiento y necesitamos que esos conocimientos dialoguen. No que el uno llegue a imponerse sobre el otro, sino que estén en igualdad de condiciones para dar un debate sobre la realidad del territorio. Y por eso hemos llamado a esos técnicos, a esos ingenieros, a esos hidrólogos, a esos ictiólogos, a esos biólogos a conversar de igual a igual con ese otro conocimiento ancestral. Y de igual a igual es que se tomen decisiones, no simplemente que nos escuchemos, no, que se tomen decisiones en relación a esos dos tipos de conocimiento o muchos más, porque además está el conocimiento espiritual que también es sumamente importante. Que no necesariamente el ancestral, el tradicional, el heredado es espiritual. Y entonces que se dialogue entre esos tipos de conocimiento para decidir sobre el territorio, para escuchar diferentes voces sobre el territorio, porque si no, pues termina imponiéndose este sobre el otro y dice, no, es que ahí no hay esos tipos de animales. Y la gente está diciendo, sí, lo que pasa es que usted los nombra de una manera y nosotros los nombramos de otra manera. Pero en concreto es ese tipo de guacamaya, es ese tipo de pez, es ese tipo de serpiente que usted dice que desapareció. No, es que yo lo he visto. Y lo he visto en estas y en estas. No, pero es que ya aquí no hay. No, es que a usted le interesa que no haya. Usted me está diciendo que entre menos haya esas especies, esa diversidad, entre menos haya gente, menos plata tiene que compensar y menos planes, programas y proyectos tiene que diseñar para reparar, compensar o mitigar esas acciones que está generando con su proyecto. Entonces a usted sencillamente es un negocio que ese espacio esté vacío, desprovisto de biodiversidad en flora, en fauna y también en gente.
y que ahí, si entre menos gente haya, pues menos tiene que pagar. Entonces, como para usted es un negocio, ese saber, ese diagnóstico le representa plata, pues necesitamos mecanismos de control, porque los perjudicados entonces es la comunidad y la comunidad necesita ese mecanismo de control y eso también es conocimiento para decir, usted tiene un sesgo y su sesgo es determinado por quién le está pagando. Y nosotros tenemos un sesgo y es que nuestra vida está en riesgo con lo que usted está determinando en su diagnóstico. Y el sesgo es, nosotros queremos el territorio para la vida y usted lo quiere para acumular dinero, para acumular capital. Entonces ese conocimiento está al servicio de una cosa y el nuestro está al servicio de otra, completamente distinta. Pero hay que ponerlo sobre la mesa porque si no terminan ellos aplastándonos al resto. A eso nos referimos con ese diálogo y con ese reconocimiento del saber. Ok, bueno, ya nos has referido cómo el movimiento Ríos Vivos busca una organización más sólida para poder enfrentar el desafío de preservar el río. Quisiera que pudiéramos hablar un poco más concreto cómo se define el actuar del movimiento Ríos Vivos para la preservación del territorio del río. Bueno, nosotros partimos del hecho de que un territorio se puede conservar si estás con su gente. O sea, necesitamos estar, porque solo lo podemos defender de los humanos, otros humanos, que entendamos el lenguaje humano, incluso el científico técnico. Pero no lo podemos defender de los humanos la montaña. Ella tiene otra manera de comunicarse. El río tiene otra manera de comunicarse. Entonces, partimos del hecho de que la protección del río requiere de humanos. Por eso el movimiento dice que no estamos de acuerdo a que digan que para proteger una selva que se salga toda la gente. Entonces, que lo que necesitamos es selva sin gente. No, no, es gente que sepa vivir en la selva, protegiéndola y cohabitando con esas otras especies que están allí. Lo mismo pensamos de los ríos. Entonces necesitamos ríos con gente, sí, pero que sepan vivir en esos ríos, que sepan proteger esos ríos, cohabitar con esos ríos y con las especies que están alrededor y con esos ecosistemas. Porque también vemos esa otra tendencia en la que la protección se entiende que es la gente la perversa, toda la gente. Y no estamos de acuerdo con ello. Porque los que salimos a protestar somos la gente. ¿Cómo va a salir a protestar las guacabayas? No es así, están protestando porque no tienen comida, porque les quitaron los árboles. Pero su protesta es irse, es migrar, es buscar comida. Que nosotros la entendamos es otra cosa, su grito es otro, el grito de cada especie es otro, está en otro código. Entonces nuestro grito, que es con tambores, que es con consignas, que es con megáfonos, pues es el único que puede ser escuchado por otros humanos. Y bueno, tratan de silenciarnos y de no escucharnos, pero dijéramos que el principio es, tiene que haber gente, para proteger eso tiene que haber gente, porque el riesgo no es de la naturaleza para esos ecosistemas, sino de otra gente que quiere esos ecosistemas para otra cosa, como megaproyectos mineroenergéticos de agroindustria, petroleros, minas hidroeléctricas, carreteras, túneles, puertos, o sea, un montón de megaproyectos que pueden afectar esos ecosistemas. Y lo segundo es que esa gente tiene que estar organizada para poderlo proteger, que era lo que decíamos ahorita. No es suficiente con que haya gente y que esa gente sepa vivir en esos ecosistemas, sino que esa gente tiene que estar organizada. Y esa gente además tiene que conocer el territorio y tiene que estar decidida a enfrentar una amenaza. Y para estar decidido a enfrentar la amenaza, pues tiene que conocer la amenaza. Es ahí donde la cosa empieza a ponerse peligrosa. Para poder defender ese ecosistema necesitamos saber quién quiere apropiárselo, por qué quiere apropiárselo, por qué quiere destruirlo, a quién le beneficia que se destruya ese ecosistema. ¿Quién se beneficia de que se destruya el río Cauca? Necesitamos saberlo. ¿Quién se beneficia que se destruya el río Sogamoso en Santander? ¿Quién es el más beneficiado? ¿La montaña? ¿La montaña de esa cordillera hermosa? No. ¿Los peces se benefician? ¿Los árboles?
Las comunidades pescadoras de ahí hasta la desembocadura del Sogamoso en el Magdalena, o quién se beneficia de las pequeñas centrales hidroeléctricas proyectadas por decenas sobre el cañón de Chicamocha. ¿El cañón? No, el cañón no se va a beneficiar de eso. ¿Quiénes? Entonces ahí tenemos que saber, para poder enfrentar la amenaza, tenemos que saber quiénes representan la amenaza, qué bancos, qué personas, qué políticos, qué empresas. Eh, y a eso le llamamos desenmascarar la amenaza. O sea, ponerle rostro para que no sea una cosa como oculta, que nadie sepa quién es esa empresa, no sé qué, no sé qué sea. No, eso hay que ponerle rostro. Eso es fulanito, sutanito, el exgobernador, el concejal, el empresario tal, porque si no le ponemos rostro no podemos hacer la defensa y la protección. Hay que ponerle rostro porque generalmente ahí es donde se oculta, digamos, todas esas relaciones y esas mafias que hay detrás de los bienes de la naturaleza. Entonces, para el movimiento ha sido muy importante ponerle rostro. Que eso tiene unos riesgos, sí, que implica unos riesgos, sí, pero hay que desenmascarar la amenaza para los territorios para poder protegerlos y para poder defenderlos. Bueno, mira que los ríos además se han vuelto un lugar testimonial del conflicto armado en nuestro país, en tanto que ellos han recibido los cuerpos de personas que han sido asesinadas, desplazadas de forma muy impune. Eh, sí, hace poco hubo una noticia en El Tiempo acerca de una petición que hiciste a la Jurisdicción Especial para la Paz, donde advertiste que había instituciones del Estado como la Universidad de Antioquia y también la empresa EPM que maneja Hidroituango, eh, y que estaban obstruyendo el camino a la reparación a las víctimas, al esclarecimiento de la verdad de lo que había ocurrido. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué fue específicamente lo que pasó? ¿Cómo han obstruido, cómo han impedido el camino a estas investigaciones en su actuar? Bueno, em, la naturaleza ha sido escenario del conflicto armado, de la violencia sociopolítica. Es decir, el conflicto, la confrontación entre grupos armados no se ha dado en el aire, eso se da en un territorio específico. Entonces, el conflicto se ha entendido como, bueno, hay unos culpables, hay unas víctimas, hay unos responsables que no cumplieron con su obligación de protección, que es el Estado, pero como se hubiese dado en el aire. Lo que nosotros le estamos planteando al país es que eso tiene un territorio en concreto, que esos hechos de violencia se dan en un territorio y que ese territorio también es víctima, además, y que por eso hay que protegerlo, porque ahí, en ese territorio, todavía están las huellas de lo que ocurrió. Huellas de muchos tipos. En el caso de los cuerpos, el cuerpo del desaparecido, el cuerpo del asesinado, las masacres están en el territorio, porque donde ocurrieron masacres, la gente tuvo que enterrar esos cuerpos ahí, no fue que llegó el Estado a hacer las exhumaciones, el levantamiento, no, en territorios grandísimos de este país, la gente ha tenido que enterrar en sus territorios a los muertos después de una masacre. Y entonces, si llega un megaproyecto minero y dice, no, en ese sitio yo, ahí en esa montaña hay oro, yo necesito sacarlo porque eso es mucha plata. Y entonces esa comunidad le va a decir, no, pero es que yo ahí tuve que enterrar unos muertos. El proyecto le está diciendo, pero a mí no me importan esos muertos porque yo, ahí hay demasiada plata y ningún muerto va a obstaculizar el desarrollo de que yo saque esa plata. Eso es lo que nos han dicho. Que los muertos entonces no son tan importantes como el desarrollo. Eso nos lo dijeron históricamente a nosotros. ¿Y qué era lo que pasaba? Que habían enfrentamientos, que habían desaparecidos, que los cuerpos eran arrojados al río, así como siguen siendo arrojados en este momento en medio de la masacre que se vive en Colombia, por la gente salir a disentir de un gobierno.
Entonces la masacran, la matan, arrojan ese cuerpo al río pretendiendo que el río lo desaparezca y eso no es cierto. Los ríos no desaparecen. Los ríos se llevan ese cuerpo y lo llevan a otro lugar, a otro sitio. Y en ese otro lugar hay gente que cree que hay que rescatar esos cuerpos. Los rescata y los entierra en la ribera. Cuando inundan el cañón, cuando llegan con sus retroexcavadoras, cuando llegan con sus campamentos, cuando llegan con sus maquinarias, destruyen la posibilidad de que esa familia encuentre ese cuerpo y tenga paz. De eso estamos hablando, de que nos negaron la posibilidad de encontrar a miles de desaparecidos. Que Colombia tiene más de 130.000, sin contar las últimas revueltas que se han dado y los desaparecidos en el marco de la movilización, que son desapariciones además forzosas, ocurridas por el Estado, generadas por el Estado con la complicidad del Estado. Entonces, aquí también es que el Estado dio permiso de que inundaran el cañón. El Estado dio permiso, licencia ambiental, y nosotros le gritamos por todos los medios, acudimos a todas las instancias. Ahí hay fosas comunes. Ellos mismos las encontraron, varias de las fosas. Ellos mismos sacaron más de 200 cuerpos por la presión que nosotros hicimos. Y les decíamos, faltan más, hay más de 2.000 desaparecidos en la zona. Hay más masacres, documentamos las masacres, documentamos los sitios de inhumación, documentamos los sitios de exhumación. Dijimos, es mucho, no le quiten a las víctimas la posibilidad, porque eso no se puede llamar desarrollo. O sea, si una víctima tiene esperanza de encontrar a su ser querido ahí y el país tiene esperanza de esclarecer ese crimen, eso, quitarnos esa oportunidad no se puede llamar desarrollo. Es otro crimen, quitarnos la posibilidad del acceso a la verdad y a la justicia. Y ellos lo que cometieron fue un crimen. Entonces dijeron, bueno, una cosa son los cuerpos dispersos, hemos exhumado más de 200, otras son los cementerios, porque en los cementerios de todo Colombia, no solo en nuestro territorio, de todo Colombia, en los cementerios hay cuerpos sin identificar. Muy seguramente ustedes allá también lo conocen. Muchos cementerios donde hay bóvedas donde aparece NN, no identificado deberíamos llamarlo, pero le llamamos comúnmente NNs. Y entonces ese NN, alguna familia lo está buscando. Alguien tiene la esperanza de que algún día lo pueda encontrar. Y resulta que esos cementerios también estaban en riesgo. Y esos cementerios también podían quedar debajo del agua. Ellos hicieron un traslado, contrataron a la Universidad de Antioquia para hacer ese traslado. Y por eso es que nosotros le estamos diciendo a la universidad que tiene unos cuerpos secuestrados allá, porque la única manera de llevarse esos cuerpos del cementerio es si estaban identificados. Si estaban completamente identificados y si no eran muertos por la violencia. O sea, que fueran muertes naturales, que no haya procesos de investigación. No, la universidad no, se llevó muertos por la violencia con tiros de gracia, lavó sus prendas, es decir, hizo lo mismo que la empresa, dañó la posibilidad de la verdad. Y hoy los tiene en un laboratorio y no se los devuelve a la gente porque además no sabe quiénes son los familiares de esos cuerpos. Y a ese es el llamado que le está haciendo el movimiento Ríos Vivos a la universidad, que carece de ética cuando hace un tipo de contrato. Eso no es miles de millones que esté contratando con la empresa, no, es que los muertos no tienen precio, no pueden tenerlo. Entonces, sí estamos haciendo un llamado, es que las universidades, la UIS tiene que estar al servicio de la gente. La Universidad Nacional de Colombia tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de las empresas, y no puede recibir cualquier plata que sea, por mucha que sea y por mucho que eso signifique conocimiento y que más estudiantes puedan estudiar. No, hay cosas sagradas y la universidad tiene que saber el límite. Eso no puede ser un negocio. No se puede hacer negocio con las esperanzas de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, con las esperanzas de encontrar a un ser querido, con el derecho al duelo, con el derecho que tenemos al acceso a la justicia. Las universidades no pueden hacer negocio con eso. Ese es el llamado que les hemos hecho a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, no solo a la Universidad de Antioquia, sino a todas las universidades del país. Correcto, es una denuncia muy grave.
y que por supuesto tiene un trasfondo bastante sólido, evidente. Bueno, ya para terminar, quisiera que tú nos contaras, además de que habitemos el territorio, además de que hagamos ese ejercicio investigativo de dar nombre, de poner cara a los actores privados que Y de públicos forma también. públicos, gracias que de forma indiscriminada están poniendo en riesgo el ecosistema. ¿Qué más exige esta lucha por preservar el medio ambiente de todos nosotros? Porque no es algo que debe competir solo a un movimiento, sino, y sé que en el país hay muchos más movimientos, ¿no? Pero nos competes a todos. Por ejemplo, aquí en Barbosa, Santander, también tenemos nuestro río, también estamos al tanto de unas denuncias que se están haciendo sobre algunos trabajos públicos que se están haciendo en la parte alta del río que pueden poner en riesgo su caudal, su cauce. Entonces, ¿qué más demanda esta lucha de nosotros y cuál es el panorama futuro? ¿Eres optimista? Pues soy optimista en la medida en que veo cada vez que la gente es más consciente de que esto no es un juego, de que no estamos charlando, de que esto es un asunto sumamente grave, de que no podemos elegir no tomar agua. El humano no es capaz de vivir sin tomar agua, de que no podemos elegir no respirar. Las luchas ambientales son la vida misma y estamos en una crisis planetaria, una crisis que es real y concreta. Y es que mucha gente hoy en el mundo se está muriendo de sed, no tiene agua. Y en nuestro país mucha gente no tiene agua. Aquí nomás en este país, biodiverso con un montón de agua, hay gente que no tiene agua. En Lima, Perú, hay millones de personas que no tienen agua, completamente en la sequía, que tienen que caminar horas, rogar para que llegue un carro tanque. Y en sus viviendas no tienen agua. Entonces, tener agua hoy es un privilegio y hay que cuidarla porque la podemos perder. Eso no es un bien infinito. Entonces, lo primero es adquirir conciencia sobre ese río y todos organizadamente. El segundo paso es organizarnos porque no lo podemos hacer solos y solas. No, hay unas amenazas concretas que hay que identificar, organizarnos para enfrentar esas amenazas, para poder desenmascarar, para poder hacer ese proceso. Necesitamos estar organizados, eso es lo principal. Pero necesitamos saber que esto es un problema planetario y que si no actuamos, sencillamente la posibilidad de vida en este planeta no está, y eso no es charlando. La crisis climática es concreta, es real. ¿Podemos cuidarnos de ella? Sí. ¿Podemos hacer algo desde lo territorial? Sí. Y entonces el último mensaje es, no solo hay que organizarnos, sino hacer cosas. No podemos quedarnos en la discusión. Hay que hacer, accionar. Hay que ir a recorrer el río hasta el nacimiento, allá en el territorio de Barbosa. Hay que ir a recorrer hasta su nacimiento y la desembocadura, todo el territorio, decir cuáles son las amenazas que tiene hoy el río. ¿Cuál es la fuente del acueducto que tiene el municipio? Es que con eso no se juega y puede ser el político más importante, el empresario. No, señores, es que no nos puede dejar sin agua. Eso no es negociable. ¿Quién va a negociar que pueda respirar o no? Bueno, tenemos un problema grandísimo, sí. Es el tipo de combustible que tenemos en Colombia. De eso hay que hablar, porque nos está haciendo irrespirable las ciudades. Sí, es que cualquiera, no, es que el diésel es más barato, sí, pero nos jode más. ¿Cuántas personas hay enfermas? Entonces hay que hablar de esos asuntos, organizarnos, buscar espacios de discusión, investigar, decir quién está detrás de ese daño al río. Hay que recuperar las riberas de los ríos. Ya no se pueden seguir degradando, hay que sembrarle los árboles, los bosques de galería. El potrero no puede llegar hasta el límite del río. No puede. Necesitamos que ese bosque de galería proteja el agua para que haya menor evaporación. Porque es que como no tenemos el control del sol, no podemos saber qué tanto sol nos toca aquí, en nuestro territorio. Lo que sí tenemos es la posibilidad de tener árboles que le den sombra y que el agua no se nos evapore y se nos vaya por el régimen de vientos para otro lado, porque no podemos vivir sin agua. Entonces nos toca un ejercicio consciente, organizativo, juicioso, riguroso de largo plazo. No es con uno o dos arbolitos, no.
es quién está talando el bosque. No lo puede talar, no puede. Es que yo necesito esa madera. No, señor, yo necesito el agua. Usted es muy importante, pero es que no podemos vivir sin esa agua. ¿Y que entonces voy a sembrar pinos? No, porque no seca el agua. ¿Y que es que entonces el aguacate? No. ¿Y que entonces no son todos los tipos de árboles? Tampoco. Y por eso nos toca hacer estos ejercicios, es ir vereda por vereda, municipio por municipio y lo que nos toque hacer porque no tenemos opción. O sea, el ser humano no tiene opción y esto es un asunto lo suficientemente grave como para que todo el país y todo el planeta, así como ya lo están haciendo en Europa, que después de haber arrasado sus bosques, ahí sí venga, no, cuidado. Cuando ya destruyeron la mitad de lo que tenían, más de la mitad, y entonces quieren venir a destruirlo acá. Entonces en Canadá no tocan sus bosques y sus ríos. Y en Estados Unidos están liberando sus ríos porque saben de la importancia, están aprendiendo después de mucho. Pero entonces sí vamos y jodamos a los otros. No, aquí no, pero ¿cómo así? Es que aquí no hay gente pues que los defienda. No, usted necesita su energía. Nosotros necesitamos el río, porque sí podemos vivir con otras formas de energía y además ese no es el asunto porque la energía que nosotros necesitamos es mínima. Mínima. Nosotros podemos tener esto, los computadores, el celular, la energía. Esta, no, es que la energía para la minería, bueno, eso es otra cosa. Ahí sí necesitan mucha energía. Pero para una casa, una vivienda, una fábrica incluso, no es mucha. La podemos producir sin generar ese daño. Pero no nos vengan a decir entonces que tenemos que sacrificarnos en estos países, produzcan y produzcan energía y ellos sí pueden proteger sus ríos, liberarlos, desmantelar represas y nosotros haga y haga y haga no, no es justo. O sea, no es justo que nos digan, o sea, estos sí son los pobres para sacrificarlos y los ricos sí necesitamos los ríos bien, las lagunas bien, los humedales bien. Hay un profundo desequilibrio y nosotros tenemos que salir a decirlo. Bueno, ¿este río es de quién? El río allá en tu tierra es de quién? Es del pueblo, porque todos necesitan el agua. Entonces todos se tienen que organizar porque está en riesgo, sí, y en riesgo real, no en abstracto. Cualquier cosa que toque los ríos y las aguas genera riesgo para las comunidades. Cristina, nos has hecho dar cuenta de lo importante que es, como tú lo has recalcado con mucho énfasis, organizarnos. Es por eso que nosotros hemos creado este espacio en la Biblioteca Humana, porque queremos que las ideas que generan impacto social para la transformación de nuestro mundo puedan ser difundidas, lleguen a más personas. Por eso hemos pensado en ti, te hemos tomado como un ejemplo, como un modelo de cómo nosotros, también de acuerdo a nuestra propia situación, debemos emprender ese ejercicio de preservación de nuestro medio ambiente. Isabel, muchísimas gracias por concedernos este espacio. Quedamos profundamente agradecidos contigo por tu presencia, por tu participación aquí en nuestro programa, nuestra sesión de Biblioteca Humana. Un abrazo muy especial, muchas gracias por la invitación y que esta sea la oportunidad para que para que la próxima vez que nos conversemos ya haya una comunidad organizada que defienda sus aguas. Sí, sí, así es. Bueno, muchísimas gracias Isabel, un fuerte abrazo. Bueno.